¿Qué tal, amigos? El tema de hoy es la sombra en el dibujo arquitectónico. La sombra es importante para expresar la forma del volumen. Resalta el objeto. Nosotros reconocemos el objeto por su sombra. Todo objeto recibe rayos de luz y al recibir esos rayos de luz pues produce una sombra, así como lo estamos viendo en este ejemplo. Cuando el objeto tapa esa luz, esos rayos de luz, entonces ahí es donde aparece la sombra. Deja proyectada una sombra bidimensional, o sea, en dos dimensiones. Según la luz, nuestro cerebro y también los ojos ven el objeto, ven la sombra y le dan forma al objeto, le dan volumen. O sea, la sombra expresa la profundidad y la forma del objeto. O sea, puede ser un objeto plano, puede ser redondo, recto, cilíndrico, vertical, horizontal, o en este caso ondulado, y nosotros lo observamos la sombra y más o menos podemos darnos cuenta de cómo es el objeto por la sombra. Y de esa forma es que el cerebro entiende los objetos. Nosotros percibimos el objeto solamente con la sombra. Así es que podemos leer qué hay, cómo es el volumen. De lo contrario, pues sería completamente plano, así como en este ejemplo. Vemos una pared, aquí hay una pared y hay una puerta. Y la puerta es completamente blanca y la pared también toda blanca. Hasta la chapa y las bisagras son blancas, todo es blanco. Como no existe sombra, como no hay sombra, vemos completamente todo plano, todo blanco, y no definimos el objeto, no definimos el volumen. Pero cuando tenemos la luz y ya se produce sombra, que es lo normal, todo objeto tiene sombras, entonces ahí ya empezamos a expresar la profundidad. Vemos que está el marco y el tablero está un poquito más corrido, entonces ya produce una sombra. La chapa también produce sombra, entonces empezamos a leer, a darnos cuenta que hay un objeto y que es una puerta. El volumen, en este caso este rostro, depende de la intensidad del color, de la intensidad de la sombra, de la variabilidad de la sombra, o sea, del claro oscuro. Cuando vemos más oscura la sombra, vemos que hay más profundidad. Cuando es más clarito, vemos que está mucho más afuera, más superficial y le da más luz. Existen dos tipos de sombras. Una es la sombra natural y la otra la sombra artificial. Vamos a hacer la sombra artificial. Vamos a hacer a mano alzada. Primero el primer paso es dibujar el objeto. Vamos a dibujar el objeto para luego a definir dónde es que queda la luz artificial. En este caso es una lámpara, un foco, un bombillo. Vamos a llamar punto de fuga 2. Y aquí en la parte de abajo
vamos a llamar punto de fuga 1. Luego vamos a proyectar nuestros rayos para definir cómo nos va a quedar la sombra. Entonces lo proyectamos con respecto al objeto. Entonces vamos a observar las caras que quedan iluminadas. Y la cara iluminada es la parte de atrás, esta cara de este lado y la parte de arriba del objeto. Luego vamos a trazar las líneas proyectantes. Ya la hemos trazado. Vamos a unir estas dos intersecciones. Y vamos a colorear o a sombrear las caras o las partes que quedan sombreadas. En este caso, bueno, las caras que están sombreadas, que quedan sombreadas. Y también vamos a unir los vértices para que nos defina nuestra sombra. Y esta sombra va a ser más oscura que la de las caras oscuras del objeto. Ya terminado el ejemplo, nos queda de esta forma. Tenemos que el foco está bastante cerquita al objeto, por eso nos queda radial los rayos, y eso hace que nos produzca una sombra donde cortamos nuestros rayos, las intersecciones, y vamos a definir nuestra sombra. En la sombra natural, se nos presenta con el sol. El sol es el que nos ilumina los objetos, pero con la luz natural los rayos del sol están muy lejos. Entonces eso hace que asumamos que las líneas sean paralelas. Las líneas paralelas son las que nunca se encuentran, las que siempre tienen la misma distancia entre las dos de separación. Entonces vamos a trazar la línea de horizonte. Nuestra línea de horizonte es el piso, es donde están los pies. Esta es nuestra línea de horizonte, y en nuestra línea de horizonte aparece el punto de fuga, pero ese punto de fuga también está lejos, y también presumimos que las líneas proyectadas sean paralelas. Como vienen del sol los rayos, entonces vamos a trazarlos paralelos, y en este caso lo vamos a trazar armando un ángulo con un ángulo de 45 grados. O sea, vamos a tener una sombra en figuras axonométricas. Para complementar este video les recomiendo que vean el video La perspectiva axonométrica. Entonces, cuando tenemos nuestros rayos a 45 grados y tenemos nuestra proyección desde el punto de fuga, pero paralelo,
Y luego de que hemos trazado estos rayos, vamos a cerrar, a unir los puntos y vamos a ubicar nuestras caras sombreadas. Nuestras caras que no son sombreadas, tenemos la superior y las otras tres caras de atrás, mientras que la cara sombreada, porque tapa el sol, el objeto tapa el sol, entonces en esta y esta otra es la cara sombreada. Nuestros rayos vienen del infinito paralelos. Viendo nuestra gráfica más definida, entonces podemos observar que el sol se encuentra en este punto. Acá se encuentra el sol. La luz directa del sol lo encontramos en esta cara. Una superficie iluminada. La superficie sombreada, porque el objeto tapa la luz, entonces queda una superficie sombreada, o sea, tiene sombra propia esta cara. Tenemos acá el ángulo a 45 grados. Y tenemos proyecciones de luz paralelas. Estas líneas son paralelas. Y por último tenemos la sombra proyectada. La sombra que nos proyectó el objeto. En cuanto a los volúmenes, que son edificios o casas arquitectónicos, se puede expresar la sombra de esta manera. Lo mismo los árboles también expresan la sombra. Proyectamos la sombra y nos da la idea de que es tridimensional, nos da la idea de volumen, nos da la idea de que está levantado el objeto, y de esta forma percibimos mejor el espacio. Por ejemplo, en este primer piso de esta casa, nosotros, para dar una mayor ilustración de lo que es el espacio interior y con sus muebles y cómo se percibe el espacio, pues vamos a colocarle sombra, y así con sombra nos da una idea de 3 dimensiones, nos da una idea de que tienen volumen los objetos. Entonces, si observamos las camas, que es un elemento que está bajito, la sombra es mucho más cortica, mientras que de pronto el lavamanos es más alta la sombra, la columna es más alta, las paredes, y así unas sombras son más altas o más largas que otras. Por ejemplo, la nevera produce una sombra mucho más alta que la estufa.